Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Continuamos con los estudios de misioneros bíblicos y hoy tenemos la lección Jesús, el Señor de las Misiones. Es una oportunidad para estudiar acerca de esa obra maravillosa de Jesús como el misionero de la salvación. Esperamos que la lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega, ¿cómo estás, Johnny? Un placer verte, Rafael. Jesús es el dueño de la misión y el originador de ella. Correcto. Y lo interesante y maravilloso es que está con nosotros hoy. Amén. Invocamos su presencia. Por favor. Amante Dios, invocamos tu presencia y la bendición de tu Hijo para entender tu mensaje, particularmente cuando el tema es Jesús como misionero y el originador de la misión. En su nombre santo invocamos dirección y sabiduría. Amén. 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 Una de las cosas interesantes acerca de esta lección es la revelación que hace Pedro acerca del plan de la salvación, no como un plan que Dios tuvo que improvisar a último momento, sino increíblemente un plan que era eterno. Así que vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de la salvación, la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios. Cuando Dios hace la creación, por supuesto que Él tenía en mente la posibilidad de que el hombre iba a desobedecer y que se iba a perder su creación en el pecado. Y Johnny, pues Dios no quería hacer su creación sin tener esta contingencia en mente y por lo tanto crear una solución a esa posibilidad. Correcto. A mí lo más que me impresiona de este verso es la grande manifestación de la misericordia de Dios. Porque si enfatizamos la capacidad divina de ver el futuro, podría fácilmente imaginar el lector y el que está enfatizando la capacidad omnipotencia y la omnipresencia y la omnisapiencia de Dios y todos los otros poderes de Dios, podría imaginar cómo Dios pudo haber diseñado otro planeta con otros habitantes y evitarse toda la desgracia del pecado que ha hecho sufrir a los seres humanos y que ha hecho sufrir a Dios. Pero Dios no hace esto. En el plan de Dios y el deseo de Dios está el amor como centro y la pasión que siente Dios por los seres humanos y por todos los descendientes que Dios vio que los seres humanos tendrían, y el deseo de estar con ellos es tan grande que prefiere pagar el precio. Prefiere el sacrificio de su Hijo. Ahí precisamente está la base, Johnny, y es el interés de Dios por el éxito de su creación. Si su creación se perdía, se quebraba, se corrompía, Dios no la iba a dejar perderse, sino que Dios iba a invertirse a sí mismo en la solución al pecado. Y no podía ser de otra manera, Johnny, porque si Dios hizo la creación de este planeta, de esta raza humana, en forma que tuviera la libertad de desobedecer, que pudiera pensar por sí misma y tomar decisiones por sí misma, podemos pensar que el resto de la creación es igual y tenemos evidencia de eso, pues la rebelión de los ángeles en el cielo. Y también tenemos evidencias en las Escrituras de que esa necesidad de un rescate ya estaba en la mente de Dios antes de que sucediera el problema, porque leemos en Hechos capítulo 2, los versículos 22 al 23, donde se nos habla acerca de esta parte de la mente de Dios.
Dice allí, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí se utilizan dos expresiones, determinado consejo y conocimiento previo. En otras palabras, es como decir que Dios tenía un plan deliberado y él tenía el conocimiento de lo que iba a suceder, por lo tanto, la necesidad de tener un plan. Ese plan, Johnny, es un plan que tenía Dios en su mente y en su corazón. No era un plan que estaba publicitado, no es un plan que Dios tenía por qué haber compartido con la creación porque no había necesidad. Era un plan donde yo pienso, donde se habla aquí de determinado consejo, que la Trinidad habló acerca de cómo solucionar el problema del pecado. Cada uno ha de imaginarse, al pensar en estas cosas, cómo visualiza esta interacción de Dios. Les cuento cómo yo la visualizo. Yo visualizo a Dios en consejo, conversando en la Trinidad, cada miembro de la Trinidad expresando ideas diferentes y a veces en tensión. Yo no imagino a Dios como una calculadora o como una computadora o como un programador, como algo que todo está definido de antemano y funciona siempre igual, sino como algo de verdad, como algo real, que tiene diálogo y que tiene tensión y que produce cambio. Y de hecho ese es el Dios que presenta la Escritura. Pero volviendo al punto, esto muestra el amor intenso que tiene Dios. Eso es lo que me impresiona más, porque en esta deliberación los intereses de Dios son los que salen perdiendo. Dios es el que sufre, Dios es el que entrega más, Dios es el que sacrifica más. Sí, los seres humanos sufren, el pecado causa horrendas cosas, pero Dios es consciente del sufrimiento de cada uno de los seres humanos y además lo experimenta como sufrimiento personal. El interés de Dios está en las criaturas, tanto más allá como el interés de un padre y de una madre sobre un hijo o una hija. ¿O no es así, Rafael? Que Dios se interesa en Rafael, porque Rafael es hijo de Dios. Sí, Johnny, yo estoy de acuerdo. Eso es una enseñanza de la Escritura de que Dios tiene conocimiento personal de nosotros. Dios sabe nuestras características personales, se interesa por nuestro bienestar. Dios ama a cada individuo. Jesús procuró enseñarnos ese aspecto, revelarnos a nosotros. Y eso precisamente, Johnny, es el tema de Jesús como misionero en esta lección, es el aspecto de que Cristo revela el plan de la salvación, revela el carácter de Dios, pero me estoy adelantando. Porque este plan de salvación que mencionamos anteriormente era un plan que existía en la mente de Dios, un plan real, un plan con roles, un plan que entendía las contingencias y entendía las circunstancias. Tuvo Dios que ponerlo en ejecución cuando en la ocasión de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén con respecto al árbol prohibido. Y vamos a leer un par de versículos en Génesis capítulo 3, los versículos 14 y 15. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay algo que parece sorprendente, Johnny, porque la primera revelación del plan de la salvación no se la hizo Dios a Adán y Eva, sino que se la hizo a la serpiente. Dios le está hablando a la serpiente y le está hablando
acerca de la salvación de la humanidad. ¿Por qué? La serpiente no era simplemente un reptil. La serpiente era el personaje más importante de los seres creados de la creación de Dios hasta ese momento. Era Lucifer, el lucero hijo de la mañana, el encargado de las huestes angelicales, el ser creado más importante de toda la historia de la humanidad y de toda la historia de la creación. Y este ser, Dios tiene una conversación con él de corazón a corazón y le está indicando y diciendo y revelando facetas nuevas de su carácter. Porque lo que este ser esperaba, lo que Lucifer pensaba que conocía de Dios era que iba a haber un conflicto y que en el conflicto él iba a poder mostrar en el abuso de Dios el bienestar que le tocaba a él. Pero todo lo que hace Dios es lo contrario. En el conflicto Dios se entrega y se convierte en víctima. Y así, al revelar esta indicación a Lucifer, Dios le está dando, número uno, estima y respeto a Satanás, a Lucifer, por amor a sí mismo, por amor a Dios. Y segundo, le está indicando que su fin ya viene, porque el que él pensaba que era orgulloso viene a entregarse a la muerte. Johnny, yo veo que Dios le dice a Satanás, a la serpiente, pero a Satanás, le dice claramente, tú vas a ser derrotado. La rebelión que él comenzó en el cielo, que se la trajo a la tierra y logró una rebelión contra Dios en la humanidad, era la continuación de esa batalla. Sí. Era la continuación de ese conflicto de los siglos. Y Dios, para que él lo tuviera bien claro, le revela a él que él iba a ser derrotado aquí también. Él no se iba a llevar la humanidad y quedarse con el planeta Tierra, con la creación de Dios. Adán y Eva están escuchando estas palabras, pero no pueden entender el significado de estas palabras porque ellos no entienden, no saben de la batalla ocurrida en el cielo entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ellos están escuchando que hay una solución. Y Dios, en su sabiduría, comienza a revelar progresivamente el plan de la salvación. Para Adán y Eva vienen algunas revelaciones, como por ejemplo el vestido de pieles que Dios le da, que nosotros entendemos con nuestra óptica ya después de la cruz, lo que significaba. Pero entonces Dios tiene que comenzar a revelarle a la humanidad, y lo hace progresivamente, el significado del plan de la salvación y cómo se iba a ejecutar. Y en eso llegamos al capítulo 22 de Génesis y vamos a leer los primeros 2 versículos acerca de otra página que Dios le revela en esta ocasión a Abraham acerca de ese plan de salvación. Leamos allí. Versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Nosotros conocemos muy bien la historia del sacrificio de Isaac. Dios le pidió a Abraham algo totalmente incomprensible, algo que es horroroso. Y no solamente le pidió eso como una prueba, sino que dejó que Abraham ejecutara el plan hasta el último momento. ¿Cuándo detuvo Dios a Abraham? Cuando ya el cuchillo se había levantado para descender sobre el pecho del hermanito, de su hijo, de nuestro hermano Isaac, del hijo de Abraham, del amor de su vida, del hijo de la promesa, de lo único que él tenía y lo único que tendría, y todo estuvo dispuesto a entregarlo. Pero aquí también tenemos que hablar de Isaac. Él era un joven que podía fácilmente haber revelado, utilizando su fuerza, revelado su energía en contra de Abraham y eliminarlo del camino, un viejo que ya estaba deshecho. Pero él no hace eso, al contrario, él se entrega para que lo amarren, para poder ser sacrificio. Y aquí en este triángulo
de Dios, Isaac y Abraham nos dan a nosotros los lectores y los seguidores del Señor Jesús una visión clara del amor y la pasión de lo que quiere decir el plan de salvación. Está lleno de sacrificios y pasiones por amor a los seres humanos. Una de las cosas que tenemos que destacar también de la historia es que Isaac era el hijo de una promesa. Isaac era el hijo de un milagro que Dios había hecho y una promesa increíble que Dios le había hecho a Abraham, de que él no iba a ser un hombre sin descendencia, sino que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que a través de él vendría bendición para todas las naciones del mundo. Ese sacrificio era perder lo más grande que tenía Abraham, el significado más grande para su vida. Ya la vida de Abraham no tenía importancia. La importancia toda radicaba en el hijo y en la promesa de ese hijo. Y Dios le pide a él que sacrifique su hijo. Ilógico, ilegal e inmoral. Mostrándole a Abraham, mostrándole a la humanidad que lo que se perdió en el pecado fue todo, fue nuestro futuro, fue la promesa de alguna felicidad futura, fue el llegar a la tierra prometida. Todo se ha perdido en el pecado, pero en el último momento, cuando ya no hay más esperanza, entonces Dios provee una escapatoria. Amén. Eso es lo que nos dice a nosotros esta página del plan de la salvación. Que si todo vino al acabose, todo llegó a su final, pero Dios tiene planeada una solución para nosotros. Esa solución fue el cordero que sacrificó a Abraham en lugar de su hijo. O sea, Dios proveyó un cordero para expiar la vida de su hijo, la vida de todos nosotros. Y no fue una cosa sin consecuencia. Hubo derramamiento de sangre. Alguien, en este caso un cordero, dio su vida para que Isaac pudiera vivir. Y ese cordero, Johnny, se convirtió no solamente en la lección del momento, sino que se convirtió en el prototipo del plan de la salvación, cómo se manifestó en el sistema de sacrificios del pueblo de Israel. Porque eso era precisamente lo que Dios les había indicado a ellos, hacer el sacrificio diario del cordero en la simbología de uno que vendría a dar su vida, uno perfecto que vendría a dar su vida por el culpable, el inocente tomando el lugar del culpable. Y entonces tenemos la siguiente revelación del plan de Dios, y hay muchas realmente, pero tenemos que escoger solamente algunas. Y vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Este nombre Emanuel es significativo, Johnny. ¿Qué encierra ese nombre? Dios con nosotros. Es decir, el mismo Dios que ha sido afrentado en la revelación del pecado de nuestros primeros padres y la revelación del pecado de Lucifer y de todos los ángeles que le siguieron, ese Dios afrentado, ese Dios que está sufriendo el dolor de aquel que se ha revelado sin justicia y sin razón, Él entrega a su Hijo, pierde en su propio pellejo, en su propia carne, pierde por la eternidad la capacidad de ser Dios, el Señor Jesús, y se entrega por nosotros a un cuerpo humano y a un cuerpo humano de sufrimiento y a un cuerpo humano que vivió aquí con nosotros y se hizo un ser humano. Y esto es un milagro mucho más grande que lo que podemos jamás describir en 28 minutos o en una enciclopedia de vida. Esto se llama amor a la potencia más grande. Aquí Dios les está revelando no solamente que Él iba a proveer una solución para el problema de la humanidad, sino que ahora se añade otro detalle.
Esa solución viene en el propio Hijo de Dios, Dios con nosotros. O sea que es Dios el que está involucrado en la salvación del ser humano. La revelación del plan de la salvación tiene que ser progresiva para que el hombre pueda apreciarla. Siglos estudiando el plan de la salvación, recibiendo una perla de conocimiento en diferentes siglos, el hombre que estudia, la humanidad que ha estudiado el plan de la salvación, llega a apreciar, a comprender lo que Dios está haciendo por el ser humano. Y Dios a través también del profeta Isaías, pero ahora en el capítulo 9, los versículos 6 y 7, les da más entendimiento acerca de cuál sería la obra de este hijo que ellos iban a recibir. Leamos el versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Johnny, esto es una promesa maravillosa porque el que estudia las profecías llega a entender que este plan de la salvación es para traer un imperio de paz, de bienestar, la solución al problema del pecado. El hecho de que la salvación viene al ser humano es para hacer una bendición, no para hacer una destrucción. Correcto. La obra de Dios no es herir al ser humano, sino traerle beneficio. O sea que el mensaje del misionero que es Jesús por excelencia, y del misionero que lleva el mensaje de Jesús, la misión de Dios que ha sido comendada a la iglesia, no es que hay pecado y destrucción, eso ya lo sabemos. El mensaje es que hay un Dios de amor que sobrepasa todo entendimiento y que extiende por su misericordia acciones salvíficas a través de las manos de los misioneros y a través de la persona de su Hijo y a través de todos aquellos que vinieron antes que nosotros, que han seguido del lado de la cruz. Y yo quiero estar allí, yo quiero ser contado entre los que ponemos un granito a la vez para promover el mensaje de salvación que Dios nos ha dado como gracia eterna. Amén. Muchas revelaciones hizo Dios. A mí me encanta una que aparece en Ageo capítulo 2 versículo 7, que es un versículo bastante conocido para nosotros. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las revelaciones que Dios hizo acerca del plan de la salvación eran revelaciones positivas de cosas buenas que iban a suceder. Y eso es precisamente el tema que nosotros como misioneros debemos de compartir. Pablo nos dice a nosotros en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió el plan de la salvación y la obra que Cristo iba a hacer era precisamente más revelación. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí se nos habla a nosotros acerca de la labor que Jesús tenía que hacer para completar la revelación del plan de la salvación. No solamente Él iba a cumplir todos esos prototipos, esas profecías del sacrificio del Cordero perfecto por los pecados del mundo, sino que Él inundó el Nuevo Testamento con revelaciones acerca de la salvación. A mí una de mis favoritas es la parábola del Hijo Pródigo, pero no es solamente la única que aparece, aparecen muchas historias de cómo Dios, del amor de Dios y cómo busca salvar al ser humano. Amén. Y en esa búsqueda de salvar al ser humano están los intereses de Dios y los intereses de los seres humanos
entremezclados en los intereses de una familia. Este es un asunto familiar. La misión de Jesús es reunir su familia de nuevo, invitar de nuevo a la casa y traerlos de vuelta para tener fiesta, la fiesta que llamamos las bodas del Cordero, donde la iglesia, que es la familia, y Jesús, que es el Creador y Salvador, nos reencontraremos para gozar y hacer lo que hacemos en fiesta. No otra cosa sino recordar lo que nos dicen los seres queridos, animarnos unos a otros, darnos besos y abrazos y celebrar el amor que Dios le da a la familia. Gracias, Dios, por el mensaje de Jesús, misionero de salvación y restauración familiar. Amén. Yo soy de esa familia. Todos estamos invitados a ser de esa familia. Somos hijos adoptivos. Amén. El Señor Jesús nos ha encomendado también a nosotros revelar el plan de la salvación a las personas que no lo conocen. Tenemos la oportunidad de llevar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, un mensaje que levanta el ánimo de las personas para confiar en Dios, para entregar sus vidas al Señor. Nunca caigamos en la trampa de llevar un mensaje negativo. Amén. Siempre positivo. Jesús llevó un mensaje revelando el carácter de un Dios de amor, de un Padre amante que nos busca a todos para darnos la salvación. Amén. Gracias. La semana que viene continuamos con los estudios de misioneros y vamos a hablar acerca de las misiones interculturales. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por tus misericordias y bendiciones, agradecidos por enviar a Jesús, el Señor de las misiones, a revelarnos a nosotros tu carácter de amor, de paz, de benevolencia, de aceptación del pecador para perdonar y para salvar. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo y ayúdanos a hacer esa misma obra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.